En la clase de hoy vamos a abordar algunos conceptos que son fundamentales en los sistemas constructivos industrializados, tanto para entender la lógica que existe en esta manera de construir, en estos sistemas constructivos, como para poder inferir estos mismos conceptos y ver qué aplicación pueden tener en el campo de nuestras obras ejecutadas con sistemas artesanales o sistemas más tradicionales de construcción. Los 4 conceptos que nos interesa abordar en la clase de hoy son los siguientes: industrialización, racionalización, prefabricación y coordinación modular. A continuación vamos a ir desarrollando cada uno de estos conceptos y ejemplificando cuál es su aplicación en el campo práctico. En primer lugar, vamos a desarrollar el concepto de industrialización. Una definición de industrialización es producir edificios reemplazando la mano de obra artesanal con máquinas utilizadas por obreros especializados en su manejo, o bien reemplazar directamente la mano de obra artesanal por máquinas de tipo automático. Como verán, la maniobra de industrialización supone ir relegando la técnica constructiva en la cual la mano de obra del operario, de la manera clásica como lo tenemos entendido en nuestras obras, va siendo. Obviamente que la incorporación de la industrialización a la industria de la construcción precisamente implica de la disposición de equipamiento que no suele ser sencillo. En el caso que estamos viendo como ejemplo, vemos una mesa rebatible para la fabricación de paneles de hormigón armado, un sistema que nos permite colar el hormigón armado en un molde en posición horizontal y a partir de un sistema hidráulico, ese molde automatizado de esa mesa, al cabo de cierto tiempo de curado del hormigón, lo posiciona en sistema vertical para que termine su proceso de curado y de adquisición de resistencia de la manera vertical, ocupando de esta manera menos espacio, pero a su vez habiendo sido moldeado. A continuación vemos otro ejemplo de un claro proceso de industrialización aplicado a un sistema constructivo. Lo que vemos en la imagen es un esquema de la línea de producción de placas de roca de yeso, más conocidas comercialmente como sistema Durlock o sistema Knauf. Vemos en primer lugar que el proceso se inicia a partir de esas tolvas que van generando el mortero de yeso a partir de la adición de ciertos aditivos. Hay una instancia de moldeado en donde donde el mortero pasa a partir de unos rolos que dan conformación a la placa, y la aplicación de la lámina de celulosa tanto en una cara como en la otra, que hace que la placa salga revestida con las caras en cartón o celulosa. Pasa a partir de una línea que es continua. Como se desprende de todos los ejemplos que estuvimos viendo, el concepto de industrialización supone 2 instancias bastante marcadas. La primera es la instancia de fabricación, en donde hay una alta incidencia de la tecnología. Es una instancia que generalmente se produce en algún lugar ciertamente remoto respecto de la obra y es la que nos permite disponer del componente constructivo. Una vez en obra, ya no hablamos tanto de una instancia de construcción como más bien, retomando o recapitulando el concepto inicial, que definía la industrialización como el reemplazo de técnicas manuales por técnicas más de tipo automático. El ejemplo que nos muestra la imagen presente tiene que ver con que no necesariamente este proceso tienda a un reemplazo de la técnica constructiva en sí. Vemos cómo en la imagen de la izquierda se produce de manera artesanal o manual un revoque con un mortero sobre una cierta mampostería. En el caso de la imagen de la derecha, un proceso de industrialización supondría. La noción de industrialización nos pone de cara a 4 pautas que suelen ser fundamentales. La primera es la inversión en desarrollo. Toda decisión de industrialización supone invertir tanto en ingeniería para desarrollar las maquinarias y las técnicas necesarias, invertir en equipos, en capacitación, inversión que tiene que ir de la mano
de la viabilidad del sistema constructivo. En segunda instancia, hablamos de producción en serie. Una industrialización en una técnica constructiva supone ciertos estándares de producción que hagan multiplicar la producción, es decir, el proceso de producción en serie nos permite obtener una importante cantidad de un mismo producto, lo que hace viable el emprendimiento. Otro de los conceptos muy presentes en la industrialización es el concepto de control de calidad, aquel que supone rigurosos controles para evitar distorsiones dimensionales, alteraciones en los productos componentes y de esta manera nos garantiza la calidad del producto final. Por último, la maniobra de industrialización tiene que tener previsto un cierto mercado de consumo, es decir, el segundo concepto que nos interesa desarrollar en esta clase es el concepto de racionalización. La racionalización se define como el estudio tanto del diseño como de las técnicas constructivas de un edificio con el fin de optimizar tanto el uso de los materiales y de la mano de obra, evitando desperdicios y por tanto economizando recursos. Es decir, toda maniobra de racionalización tiende a disminuir la mano de obra, disminuir el consumo de los materiales, disminuir el tiempo y por tanto esto redundaría en una economía de la obra. Un ejemplo de decisión de racionalización. El segundo concepto que nos interesa desarrollar en esta clase es el concepto de racionalización. La racionalización se define como el estudio tanto del diseño como de las técnicas constructivas de un edificio con el fin de optimizar tanto el uso de los materiales y de la mano de obra, evitando desperdicios y por tanto economizando recursos. Es decir, toda maniobra de racionalización tiende a disminuir la mano de obra, disminuir el consumo de los materiales, disminuir el tiempo y por tanto esto redundaría en una economía de la obra. Un ejemplo de decisión de racionalización del El tercer concepto que nos interesa ver en esta clase es el concepto de prefabricación. Básicamente, prefabricación de un componente constructivo se define como su fabricación en un lugar distinto al de su emplazamiento definitivo. La maniobra de prefabricación supone, como lo hemos dicho en imágenes anteriores de esta clase, que el componente no es producido. Muchas veces el concepto de prefabricación nos puede inducir al error de pensar que siempre que estamos en presencia de prefabricación, estamos en presencia de industrialización. Repetimos lo que decíamos en la imagen anterior cuando definíamos a la prefabricación como la fabricación de un elemento constructivo en un lugar diferente al de su emplazamiento definitivo. La imagen que ilustra esta definición en este momento es de la construcción de un asador. La losa del asador generalmente no es una losa que es fabricada en su lugar definitivo, encofrando y apuntalando. Suele ser muy... Por último, y para concluir con esta serie de conceptos innovadores aplicados al diseño, nos encontramos con el concepto de coordinación modular. La coordinación modular es un procedimiento de diseño que simplifica y coordina las dimensiones de los elementos de construcción. Tiene como objetivo primordial la normalización de las series de dimensiones que deben tener los diferentes elementos constructivos y las construcciones en los que han de ser ensamblados, con el fin de facilitar su concepción, fabricación y puesta en obra. La coordinación dimensional relaciona las medidas de los componentes de la construcción con los edificios a los que serán incorporados. Además de coordinar las dimensiones por medio del módulo, racionaliza y simplifica la fabricación y el montaje. Un claro ejemplo de sistemas constructivos que tienen en cuenta la coordinación modular son los sistemas de paneles, en donde la estructura del edificio se adecúa al módulo del panel y viceversa, es decir, que el panel que viene a constituir la piel o la envolvente del edificio habrá sido